Muy buenas tardes. ¿Cuántos disfrutaron la presencia de Dios? Qué regocijo y qué bendición poder gozarnos en la alabanza, en la adoración. Y es de esa manera como Dios prepara nuestro corazón, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha venido en esta tarde ya, no solamente a gozarse en la presencia del Señor, sino también a ser edificado con la palabra. ¿Cuántos han venido así? Bueno, vamos a estudiar la palabra, ¿está de acuerdo? Y hoy vamos a ver pues bastantes versículos. Alguna ocasión alguien después de predicar me dice: hoy no estuve a gusto en la predicación, no me gustó porque usted leyó muchos versículos. Le dije: bueno, pues yo no vine a entretenerlo, yo no vine a emocionarlo tampoco, vine a predicar la palabra. Cuando venimos a la congregación donde se reúnen los hijos de Dios, venimos no solamente a alabarlo, a gozarnos en su presencia, a adorarlo, sino también venimos a aprender de su palabra, ¿verdad que sí? Así que en esta tarde vamos a estar leyendo varios versículos. ¿Está de acuerdo conmigo? Le invito pues a que abra su Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y quiero compartir un mensaje que he titulado Autoridad Delegada. Autoridad delegada. En Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice la Biblia así, ¿lo tiene? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que oremos juntos y nos pongamos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, aprendiendo de ti, Señor. Y hoy queremos estar sometidos a la autoridad de tu palabra, Señor. Pedimos que nos hables al corazón y pedimos que tu palabra edifique nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Autoridad delegada. A través de los años que tenemos sirviendo al Señor, me he dado cuenta cómo la autoridad no solamente se abusa de ella, sino la autoridad ha sido muy mal interpretada en la vida de muchos ministros y aún gente en las congregaciones. Por lo cual yo considero que es importante que como congregación aprendamos lo que la verdadera autoridad delegada de Dios, lo que la verdadera autoridad delegada de parte de Dios significa en la vida de los cristianos. Y si hemos de hablar de autoridad delegada, yo considero que debemos de darle respuesta primero a dos preguntas, que de hecho es en lo que voy a basar el mensaje, en estas dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es la suprema y máxima autoridad en la iglesia? ¿Se fija cómo es importante aprender de la autoridad? Porque se supone que, o algunos, mejor dicho, suponen que la máxima autoridad, y me estoy refiriendo a la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, la máxima autoridad de la iglesia no es un apóstol o un obispo. No, ellos tienen autoridad delegada. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la suprema y máxima autoridad de la iglesia o en la iglesia? Es primera pregunta. Y segunda pregunta es: ¿qué significa la autoridad delegada? Bueno, la primera respuesta que vamos a dar
a la primera pregunta es: Jesús es la suprema y máxima autoridad de todo y de todos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús es la máxima autoridad, la suprema autoridad de todo lo que hay alrededor del mundo y en el universo, pero también de todos. Por eso San Pablo decía: sométase toda persona a las autoridades. ¿A cuáles? Las autoridades establecidas por Dios, porque Él es la máxima autoridad. En el tiempo del ministerio de Pablo, los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, pretendían despojar a Jesús de su divinidad, pero también pretendían despojar a Jesús de su autoridad como el Hijo de Dios que representaba. Y algunos de los miembros de la iglesia de los colosenses estaban escuchando y estaban siguiendo esas herejías, por lo cual Pablo les escribe en la carta a los colosenses, y es ahí donde vamos a estar estudiando estos versículos. Le invito a que abra pues a la Biblia en Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Entonces, la iglesia de los colosenses estaba siendo fuertemente atacada por falsas enseñanzas que decían que Jesús era solamente un ser creado, que Jesús no era un ser divino. En otras palabras, estaban haciendo a un lado la divinidad de Jesús y por ende estaban restándole autoridad a Jesús. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de lo que estaba sucediendo en el seno de la iglesia, que había una mala interpretación acerca de la autoridad de Jesús, les escribe una carta. Y miren con lo que inicia escribiendo esa carta. Inicia con una oración, o hablándoles cómo Pablo practicaba la oración. Y una vez que empiezo yo a leer estos versículos, vamos a ver si la oración de Pablo se parece a nuestras oraciones el día de hoy, o a las oraciones que muchos de nosotros escuchamos por ahí. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tiene ahí? Dice Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, ¿que oímos qué? Que ellos estaban siendo atacados con estas falsas enseñanzas. Dice Pablo: desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por ustedes. Déjeme decirle que cuando empezamos a oír por ahí que algún hermano, alguna familia entra en conflictos, lo primero que tenemos que hacer es orar por ellos, como lo hacía Pablo. Dice entonces: no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Mire la petición de Pablo, no fue pedir que cosas materiales. Pablo decía: no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir, uno, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo le quiero preguntar algo, mi hermano. Cuando usted ora de manera personal, cuando usted le pide algo a Dios, ¿qué le pide? Conocimiento de su voluntad. Señor, quiero conocer tu voluntad. Le pedimos sabiduría e inteligencia espiritual. Porque a veces yo me he encontrado escuchando oraciones donde personas le dicen: Señor, quiero una casa nueva, quiero un auto nuevo porque el que tengo ya no me gusta. O sea, puras cosas materiales. ¿Y las espirituales dónde quedan? Entonces Pablo dice: no hemos cesado de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mi hermano, es mucho mejor conocer la voluntad de Dios que conocer la voluntad de los hombres. Y eso cada día necesitamos preguntárselo al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este día? Pero también Pablo dice que conozcan su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría de Dios tiene que ver con el conocimiento de los principios de Dios. Conocimiento, sabiduría, conocimiento de los principios de Dios.
¿Cuántos conocen los principios de Dios? Los mandamientos de Dios. Bueno, eso es sabiduría. Lo que usted conoce de la Biblia le acumula a usted sabiduría. Pero escuche esto, Pablo decía, no solamente sabiduría, sino inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual significa la aplicación de lo que conocemos de los principios de Dios a nuestra vida diaria. Eso es inteligencia espiritual. Yo me he encontrado con personas que solamente acumulan sabiduría y conocimiento bíblico, conocimiento teológico, conocimiento escatológico, pero no aplica nada a la vida diaria. Entonces, lo que yo conozco, lo que yo sé de la Biblia, debo de llevarlo al terreno de la práctica, si no, no sirve de nada, mis hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y luego dice Pablo en el versículo 10, da el propósito. Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Estilo de vida. Para que andemos como es digno de nuestro título como cristianos. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? Hay que andar como un cristiano. Porque hay quienes luego salen de la iglesia y se quitan la etiqueta de cristianos y viven como mundanos. Dice Pablo ahí, para que andéis como es digno del Señor. Número 1, agradándolo en todo. ¿Lo que tú haces le agrada al Señor? Cada quien se responde. 2, llevando fruto en toda buena obra. Y aclaro una cosa, las obras no nos van a salvar, no es por obras, sino ahora hemos sido salvos para practicar buenas obras. No son las obras para salvación, es salvación y una vez que somos salvos, hacemos buenas obras. Pero a veces se invierten los papeles. Pablo dice entonces, que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. 3, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y note usted que dice creciendo en el conocimiento de Dios, no creciendo en el emocionalismo y en la religiosidad. Creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Cuántos saben que necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia los unos con los otros. El esposo necesita la paciencia de la esposa necesita la paciencia del esposo, los padres de familia necesitamos la paciencia con los hijos, los pastores necesitamos que ustedes sean pacientes con nosotros, y nosotros queremos ser pacientes con ustedes también. Por eso dice Pablo, hay que fortalecernos con el poder de su gloria, conforme a la paciencia, a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Y luego añade otra palabra que es longanimidad, que significa el temperamento que se alarga, o la paciencia que no tiene límite. Eso es longanimidad. ¿Cuántos necesitamos longanimidad? Paciencia que no tiene límites. A veces somos muy impacientes. Versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Escuche, dice que el Padre nos hizo aptos, porque antes no éramos aptos, antes éramos ineptos. Pero por su gracia y por su misericordia, el Padre nos hace aptos. ¿Para qué? Para la vida cristiana. Nos hace aptos para ser buenos padres, nos hace aptos para ser buenos hijos, nos hace aptos para que las mujeres sean buenas esposas, nos hace aptos. Para que nos hizo, el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo estaba usted en su vida diaria? ¿No estábamos como en tinieblas? Vivíamos en oscuridad, en medio
de un mundo lleno de oscuridad. Pero Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y mire lo glorioso del asunto, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra redención? Levante su mano y dígame. Redención, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? El pago por el rescate. Eso es redención. ¿Quién pagó el rescate por nosotros? Cristo. Cristo lo hizo. Por gracia fuimos salvos. No tuvimos que pagar nosotros nada por esa salvación que obtuvimos. Entonces dice Pablo, en quien tenemos redención, o sea, Él pagó el rescate. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre y el perdón de los pecados. ¿Cuántos saben que nuestros pecados fueron perdonados todos? Y hay que vivir en ese perdón, porque luego nos encontramos acarreando con esa condenación por los pecados que cometimos en la vida pasada. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que es nueva criatura, el que está en Cristo, corrijo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Quién es la máxima y suprema autoridad en la iglesia? ¿Quién? Jesús. Y ahí está, lo hemos visto en estos versículos 14. Pero a continuación, Pablo hace una clara descripción de la autoridad de Jesús. Vamos al versículo 15. ¿Ya lo tiene ahí? Entonces, después de Pablo haber puesto todo ese panorama de cómo Cristo nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, recuerde que los colosenses estaban siendo mal enseñados con una herejía que decía que Cristo era un ser creado solamente. Lo estaban despojando de su divinidad y por ende le estaban haciendo a un lado su autoridad. Entonces Pablo les dice, Cristo logró para nosotros la salvación. Pero luego a partir del versículo 15 da una clara descripción de la verdadera autoridad de Jesús. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Esta palabra imagen es la palabra del griego eikon, con cada kilo, que significa la copia exacta de lo que representa, en este caso a Dios. ¿Quién es esa copia exacta de lo que representa? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Una ocasión, Felipe le dice, muéstranos al Padre, le dice a Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 9, no lo busque. Le dice Felipe, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo? Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde diciéndole, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? En otras palabras, la traducción de esta expresión imagen significa que Jesús es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios, posee todos los atributos de Dios. Es decir, Jesús no es más ni menos que Dios, es exactamente igual a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es exactamente igual que Dios. Pongo una marca ahí en Colosenses y vamos a ver otra escritura en Hebreos capítulo 1. Yo le dije que íbamos a ver bastantes escrituras. A eso hemos venido, a estudiar la Biblia, aprender de ella, ser edificados con ella. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Estamos aprendiendo entonces que Jesús es la máxima autoridad de la iglesia, la suprema autoridad de la iglesia. Entonces dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Quién es? Jesús.
y la imagen, la copia exacta de su misma sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí poder también se traduce autoridad, con la palabra de su autoridad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuchen esto: nadie, absolutamente nadie, humanamente, tendrá la posibilidad y la autoridad de sentarse a la diestra del Padre. Solamente Jesús, solamente el Hijo de Dios. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay un nombre que está por encima de todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Está por encima de cualquier enfermedad. El nombre del presidente de este país será un nombre muy renombrado, valga la redundancia, o del presidente de los Estados Unidos, pero sobre ese nombre está el nombre de Jesús. Regresemos a Colosenses capítulo 1. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? Es Jesús, y Pablo lo está confirmando ahí. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego añade diciendo, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Esta palabra primogénito, los testigos de Jehová han interpretado primogénito como el primer ser creado. Yo le pregunto, ¿fue Jesús el primer ser creado? No, Jesús ya existía antes que nosotros. Sin embargo, los testigos de Jehová han hecho una muy mala interpretación de esta expresión o de esta palabra primogénito. Sin lugar a dudas, a ellos podíamos darles una corona del primer lugar en la ignorancia. Primogénito no significa el primero ser creado. Primogénito se traduce en dos sentidos que necesitamos entender juntos. Número uno, primogénito se traduce en el sentido cronológico de nacimiento, es decir, el primer engendrado, el primero que nació. Por ejemplo, ¿quién nació primero, Esaú o Jacob? ¿Quién? Esaú. No fue primero Jacob. Jacob, en sus múltiples trampas que hizo, le quitó la primogenitura a Esaú, y Esaú se la entregó por un plato de lentejas. Pero en la historia queda registrado que Esaú es el primogénito antes que Jacob. Jesús fue el primogénito de María, por ejemplo. Dice la Biblia en Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al cual puso por nombre Jesús. Él es el primogénito. El segundo sentido que da la traducción de la palabra primogénito, ya dijimos, la primera es en el sentido cronológico, el primero que es nacido. Ya vimos que Jesús nació primero, después tuvo más hermanos, ¿sí? Número dos, el segundo sentido que da la palabra primogénito es en el sentido de rango, de posición o de orden de importancia. Y es justo en este sentido en el que Pablo se estaba refiriendo cuando dice de Jesús, Él es el primogénito de toda la creación. Es decir, Él es el que tiene el mayor rango, la mayor posición. En el orden de importancia en la creación, Jesús tiene el mayor rango. Y es ahí donde Pablo está hablando de la supremacía de Jesús, de la autoridad de Jesús. Y dice Apocalipsis 1:5 que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Esta expresión significa que Jesús fue el primero que murió y resucitó para nunca más volver a morir. El primogénito de los muertos. Lázaro murió, lo resucitó Jesús, pero se volvió a morir y no va a volver a vivir. Pero Jesús murió, resucitó al tercer día
y vivirá por los siglos de los siglos. Porque Él es el primogénito de los muertos, que murió y volvió a vivir para nunca más morir. Dice además Apocalipsis 1:5, y además no es solamente el primogénito de los muertos, es el soberano. La palabra soberano significa el que gobierna, el que aconseja, el que tiene toda la autoridad. Él es el que tiene toda la autoridad, Él mismo es la autoridad. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 16, estamos estudiando Colosenses 1, vamos en el versículo 16. Entendimos entonces lo que es el primogénito de toda la creación. En el sentido número 1 habla del primer nacido. Jesús fue el primer nacido. En el sentido en el que se está refiriendo Pablo es respecto al rango y autoridad que tiene Jesús como el Hijo de Dios. Y en ese sentido se estaba refiriendo Pablo. Él es el primogénito, el que tiene la mayor autoridad. ¿Quién es la mayor autoridad en la iglesia? Se llama Jesús. ¿Lo entendemos bien? ¿Está bien entendido? Bueno, yo le voy a estar preguntando que si estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque a veces yo pregunto, ¿estamos de acuerdo o estamos entendiendo? Y todos me dicen que sí. O algunos me dicen que sí, algunos otros no están muy de acuerdo. Pero es muy importante que entendamos la explicación de la Escritura, porque después de haber explicado estos versículos y haberlos usted entendido, usted no va a tener excusa y no va a poder decir, es que yo no sabía quién era la máxima autoridad en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Si entendimos entonces, seguimos leyendo, versículo 16. Acuérdese que Pablo está escribiendo a los colosenses que se estaban desviando, porque los falsos maestros les estaban diciendo, no, Jesús no es la máxima autoridad en la iglesia, Jesús es solamente un ser creado. Y Pablo les escribe, ¿verdad? Versículo 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso yo dije al principio, la máxima autoridad es Jesús, porque Él es la autoridad de todo y debe de ser la autoridad en todos. Pregunta, ¿es Jesús la máxima autoridad en tu vida? ¿Sí o no? Algunos no están muy convencidos. No escuché muchos amenes. Y es bueno que pensemos, porque de repente Jesús nos puede dar una instrucción. El que tiene autoridad para darnos mandamientos, para darnos indicaciones. Y si yo estoy diciendo que Jesús es la máxima autoridad en mi vida porque Él me compró, porque Él me rescató, Él pagó el precio por mi vida, ahora yo soy su esclavo, Él es el amo, Él es mi máxima autoridad, y si Él me dice perdona, ¿qué tengo que hacer? Perdona. Si Él me dice que ame a mi hermano que ha pecado contra mí, ¿qué tengo que hacer? Amar. Bueno, eso sí es que Jesús es el Señor y la máxima autoridad de mi vida. Porque dice Pablo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creación de Dios, fuimos creados por Él y para Él, para servirlo a Él, para amarlo a Él, para adorarlo a Él, para exclamarlo a Él, para publicarlo a Él, para predicarlo a Él. No para predicar de una iglesia, de un movimiento, de una denominación, para proclamarlo a Él como el Rey y el Señor de toda la tierra. Para eso fuimos creados. Ahora, cuando dice Pablo ahí, todo fue creado por medio de Él y para Él, esta expresión significa que Él, como el dueño absoluto de todo, puede hacer con lo que quiera con lo que es de Él. ¿Estamos de acuerdo? Él, como es el dueño de mi vida, puede hacer con mi vida lo que Él quiera. Hoy estoy aquí,
mañana yo no sé si estaré aquí, o mañana no sé si estaré en California, pero estoy confiado en que como Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi Señor, Él puede hacer conmigo lo que Él quiera, porque Él me creó y además Él me rescató. Usted y yo somos de Él. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. ¿Cuántos tienen un auto que es de su propiedad? Levanten la mano. Yo tengo un auto. Levante su mano. ¿Todos tienen un auto? Es de su propiedad, o a lo mejor lo está pagando, pero usted lo está pagando. Usted está pagando para hacer su auto propio, ¿verdad que sí? Bueno, usted le pide permiso al pastor o a su hijo o a su esposa para hacer uso de su carro, ¿sí o no? Ya me imagino a un hermano de aquí de la congregación llamándole al pastor: pastor, voy a ir a trabajar, ¿puedo hacer uso de mi carro, de mi auto, para irme a trabajar? Suena ridículo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es con Jesús. Él es el dueño de todo. Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él quiere con lo que es de Él. ¿Lo estamos entendiendo así? Si Él es el dueño de mi vida, Él va a poder hacer con mi vida lo que yo quiera. Si Él es el dueño de tu vida, Él va a poder hacer con tu vida lo que Él quiera. Si Él es el dueño de tus hijos, Él va a poder hacer con tus hijos lo que Él quiera. Si Él decide llevárselos, pues está bien, Él lo decidió porque es de Él. Si decide llevarse a tu esposo, mujer, o si decide llevarse a tu mujer, varón, pues Él lo está decidiendo porque Él es soberano, porque Él es el dueño de todo. Y Él puede hacer lo que quiera con todo. Y ninguno de nosotros tenemos autoridad para reclamarle nada, absolutamente nada a Él, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, miren cómo el día de hoy nos encontramos con personas que le reclaman a Dios: ¿por qué te lo llevaste, Señor? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que Él es llamado el primogénito en el sentido del rango y de la posición que Él ocupa, que es una posición de preeminencia, primer lugar. Él es el absoluto de todas las cosas. Seguimos leyendo Colosenses 1:17. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Sí? Porque acuérdese, si usted entiende el mensaje y capta esta palabra, después usted ya no tiene excusa, para decir: yo no sabía que Él era el primogénito de la creación. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Esta expresión significa que Él es eterno, no tiene principio ni fin. Más bien Él es el principio y Él es el fin. Dice la Biblia que Él es el alfa y Él es la omega. Nosotros fuimos creados cuando Él ya era. Tendremos un fin, nosotros sí tenemos un fin, pero Él seguirá siendo por los siglos de los siglos, porque Él es por toda la eternidad. Dice entonces Pablo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, tienen existencia. Todas las cosas en este planeta tienen la subsistencia en Él. Significa esta expresión que Él mantiene todas las cosas en este planeta juntas, subsistiendo. En otras palabras, Jesús sostiene, domina, tiene toda la autoridad en el universo, preserva el equilibrio necesario de todas las cosas para la existencia y la continuidad de la vida. Y en el momento en que Él lo decida, todo esto se va a acabar, hermanos. Todo se va a acabar en el momento en que Él lo decida, porque en Él subsisten todas las cosas. ¿Recuerda usted cuando los discípulos iban en la barca y le gritan al Señor: Señor, sálvanos que perecemos? Jesús iba dormido en la barca, se desata una tempestad que casi volteaba la embarcación, y los discípulos vieron las circunstancias alrededor, las grandes tormentas que se levantan. Jesús iba dormido en la barca y los discípulos le gritan: sálvanos que perecemos. Y Jesús les responde y les dice: ¿por qué temieron o por qué temen, hombres de poca fe? Y acto seguido se levanta Jesús entonces y reprende los vientos y los mares, y dice que después se hizo grande bonanza. ¿Conocen el pasaje? ¿Lo han leído por ahí? De repente se levanta Jesús y le dice a los vientos: alto.
A la tempestad se levanta Jesús y dice: alto. ¿Se fija cómo todas las cosas en este planeta están en la mano de Dios? Bueno, si todas las cosas en este planeta, mis hermanos, están en la mano de Dios, ¿tú crees que tu vida y mi vida se le ha escapado al Señor de su mano? No. Sin embargo, a veces nos desesperamos y pensamos o suponemos que este mundo está sufriendo lo que está sufriendo porque a Dios se le escapó de la mano las circunstancias y las situaciones de esta vida. Pero escuchen esto: Dios tiene el control de todas las cosas alrededor del mundo. Nada escapa de su mano, porque Él sustenta en la diestra de su poder todas las cosas. Y dice la Biblia en este pasaje, cuando los hombres ven que Jesús detiene los vientos y las tempestades, dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era ese hombre? Era Jesús, quien es la máxima autoridad de la iglesia y de este universo. Seguimos leyendo, versículo 18. Y Él, Jesús, es la cabeza. En la iglesia, déjeme decirle, en la iglesia alrededor del mundo no puede haber dos cabezas, porque sería un monstruo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo les está escribiendo a los colosenses y les está diciendo: hey, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está haciendo una analogía. El que es el principio, el primogénito, el que tiene el mayor rango de autoridad de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, el primer lugar, pues. No me responda, respóndase usted ahí. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Jesús tiene el primer lugar en tu corazón? No me responda. Usted lo responde para sí mismo. Cada quien sabe. Así como el cuerpo es controlado desde la cabeza, que aquí tenemos un cerebro, que hay que usarlo para hacer decisiones. Bueno, así como el cuerpo es controlado por el cerebro, así mismo Jesús, como la máxima autoridad, controla todo lo relacionado en su iglesia para mantenerla con vida y para darle la dirección adecuada a su iglesia. Por eso Pablo dice: Él es la cabeza. Él mantendrá con vida la iglesia. Mire cómo dice que mantendrá con vida la iglesia. No mantendrá emocionada a la iglesia. La mantendrá con vida y le dará la dirección adecuada a través del consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la dirección adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 18 dice entonces: Él es la cabeza del cuerpo, el que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Cuando dice ahí que para que agradó al Padre que en Él habitase, significa que en Él fuera alojada toda la plenitud de Dios. Es decir, todos los atributos del Padre están contenidos y alojados en Jesús. Por eso dice Pablo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo lo que el Padre es está representado en Jesús. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, está claramente expresada y de forma contundente la verdadera autoridad, la verdadera identidad y la supremacía de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, después de haber estudiado rápidamente estos versículos, le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes duda de la autoridad de Jesús? Vuelvo a preguntar, porque es posible que alguno tenga alguna duda. ¿Alguno de los que están aquí presentes duda de la máxima autoridad y supremacía de Jesús? Porque tengo más versículos. Todos estamos de acuerdo entonces que Jesús es la máxima autoridad de la iglesia. Ya lo estudiamos rápidamente. Bueno, en el tiempo del ministerio de Jesús, su autoridad fue cuestionada. Cuando Jesús anduvo en este planeta desarrollando su ministerio,
Algunos lo acusaron que era un borracho, era un comilón, era un endemoniado y que echaba a los demonios por Belcebú, cuestionando su autoridad. En la historia del cristianismo sigue sucediendo lo mismo. Todavía el día de hoy hay muchos que siguen cuestionando la autoridad de Jesús, y no solamente cuestionándola, sino que están tratando de desprestigiar la autoridad de Jesús. Por ejemplo, ¿cuántos se dieron cuenta que salió por ahí en la publicación un libro que titularon El Código de Da Vinci? Bueno, su autor, el autor de este libro, El Código de Da Vinci, acusa a Jesús de tener a María Magdalena como su amante y con la cual tuvo una hija. Suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice cuestionando su autoridad. El falso evangelio de Judas presenta a Judas como un cómplice de Jesús. Según el autor de este falso evangelio de Judas, dice que Jesús y Judas tuvieron un acuerdo donde Jesús le proponía y le decía: mira, Judas, cuando yo esté ahí en el huerto de Getsemaní, tú vas a llegar y me vas a entregar con los soldados romanos, y yo voy a ser la víctima. Y está hablando, más o menos, estoy parafraseando lo que este autor está narrando, que se pusieron de acuerdo Jesús y Judas para que Judas lo traicionara, bajo el argumento de que al momento de que Jesús llegara a su gloria, Judas tendría un lugar de privilegio en el reino de Jesús. Esto significa que están presentando a Jesús como un hombre al cual le gustaba el soborno. Pero Jesús no es así. La película Corpus Christi pone a Jesús como un homosexual y sus discípulos como su amante o sus amantes. Bueno, todo esto, vuelvo a repetir, la historia lo tiene registrado ahí con el único fin y propósito de cuestionar la autoridad de Jesús. Por eso yo le pregunté hace un momento: ¿cuántos están de acuerdo en que los versículos que leímos representan y ponen a Jesús como la máxima autoridad de la iglesia? Bueno, aunque hay muchos que reconozcan a Jesús, o que no reconozcan, mejor dicho, a Jesús como la máxima autoridad de la iglesia, para los nacidos de Dios, Jesús representa la máxima autoridad en la iglesia. Los que no conocen a Jesús, los que predican otro tipo de evangelio, ellos podrán cuestionar y seguirán cuestionando la autoridad de Jesús. Entonces, le pongo un ejemplo. La autoridad de Jesús fue puesta en duda en el tiempo del ministerio de Jesús. Pero antes de seguir adelante, la pregunta es: ¿qué significa autoridad? ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a tratar de definir esta palabra, porque estamos hablando de autoridad delegada. Ya vimos que Jesús es la máxima autoridad, Pablo lo establece ahí. Pero la siguiente pregunta es para nosotros: ¿qué es autoridad? Algunos de los que están aquí en su trabajo tienen un puesto de autoridad. Levante la mano. Ahí hay una persona, ahí hay otra persona. ¿Alguien más está en un puesto de autoridad? Ahí hay otra persona. Ok. Pregunta: ¿qué es autoridad, mis hermanos? ¿Qué es autoridad? Poder. ¿Qué más? ¿Perdón? Poner orden, establecer orden. ¿Algo más? Piense un momento. Estamos tratando de entender lo que la Biblia dice. Establecer o delegar reglas, mandamientos. Mire lo que significa desde el punto de vista bíblico, autoridad. Lo que la Biblia dice que significa autoridad. Autoridad significa la libertad y el derecho de actuar. Libertad, derecho de actuar. Y esta definición se usa, número uno, acerca de Dios, para referirse a Dios. Él es autoridad. Él tiene el derecho absoluto de actuar como Él quiera. En otras palabras, Él es absoluto, Él es soberano. Él no tiene restricciones. Él no le pide permiso a nadie para hacer nada, porque Él es autoridad.
Autoridad, según la Biblia, entonces, es libertad y derecho para actuar. Pero también escuche y por favor ponga mucha atención esta otra parte de la traducción de autoridad. Autoridad también significa que Él, quien es la autoridad, tiene el derecho de otorgar o delegar su autoridad a quien Él llama, a quien Él escoge, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, autoridad también significa que Él, siendo la máxima autoridad, tiene el derecho de actuar, de otorgarle autoridad a quien Él quiera en su iglesia, al que es llamado por Dios, no a cualquiera. Mire la autoridad de Jesús puesta en duda por aquellos que se suponía eran los maestros de la ley, los que conocían que había un Mesías que vendría con autoridad, los sacerdotes, de los principales sacerdotes. Vamos a Mateo capítulo 21. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí o no? Mateo capítulo 21, versículo 23. De aquí en adelante vamos a leer cómo la autoridad de Jesús fue cuestionada por los principales sacerdotes, la gente del templo, pues. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos, los que tenían una autoridad en el templo, los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, le hicieron dos preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, estas dos preguntas, mis hermanos, llevaban como propósito dudar de la autoridad de Jesús, es decir, de su libertad y su derecho de actuar, porque eso significa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta que le hacen es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué cosas se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo, lo estaban cuestionando acerca de por qué enseñaba lo que enseñaba, por qué hacía los milagros que hacía, y finalmente le estaban cuestionando que con qué autoridad había expulsado a los mercaderes del templo, los que andaban ahí comprando y vendiendo. ¿Recuerda usted la escena cuando Jesús llega al templo y vuelca todas las mesas porque la casa de Dios la habían convertido en un mercado? Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero lo están cuestionando, ¿con qué autoridad tú hiciste esas cosas? La segunda pregunta es muy diferente. La primera dice, ¿con qué autoridad? La segunda dice, ¿y quién te dio esa autoridad? Es diferente la pregunta. ¿Sí se nota la diferencia? Bueno, ellos se vieron obligados a admitir que Jesús tenía alguna fuente de suprema autoridad para hacer los milagros que estaba haciendo, porque todos los milagros que Jesús estaba haciendo podían ser considerados no fraudulentos. Es decir, había una realidad: los que eran cojos estaban siendo sanados, los que estaban siendo endemoniados eran liberados, los que tenían enfermedades estaban siendo sanados, y ellos estaban viendo, y la gente se estaba sanando. Por eso es que le preguntaron, ¿quién te dio esa autoridad para sanar a los enfermos? Además, la enseñanza que Jesús estaba desarrollando era tan fuerte y tan clara, era tan obvia para todos, que en sus palabras había autoridad. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte en el capítulo 7, en el versículo 29, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, la gente del templo. Es decir, cuando Jesús enseñaba con autoridad, con la autoridad que el Padre le había delegado, la autoridad misma que él representaba. ¿Se entiende el versículo así? Bueno, Jesús, conociendo las verdaderas motivaciones, que eran motivaciones perversas y malas del corazón, le responde con otra pregunta. Acuérdense, estamos hablando de que la autoridad de Jesús estaba siendo cuestionada. Respondiendo Jesús, estoy en Mateo 21, 24, les dijo, yo también les haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. 25. El bautismo de Juan
¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Preguntas generan preguntas. Entonces Jesús, que conocía las verdaderas intenciones del corazón, les dice: ok, ustedes están cuestionando mi autoridad, están diciendo que con qué autoridad hago lo que hago, ¿quién me dio esa autoridad? Bueno, respóndanme, ¿el bautismo de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entre ellos discutieron diciendo: si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no creyeron en él? Y si decimos de los hombres, temeremos al pueblo porque tienen a Juan por profeta. La pregunta de Jesús los puso en un dilema importante, debido a que Juan había sido respetado ampliamente por el pueblo. Si negaban la legitimidad del ministerio de Juan, entonces tendrían que enfrentar al pueblo. Por lo tanto, la pregunta de Jesús expuso ahí con toda claridad la ausencia que ellos tenían de autoridad para cuestionar su autoridad. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ¿también ustedes con qué autoridad están cuestionando mi autoridad? Respóndanme ustedes. ¿El bautismo de Juan es del cielo o es de la tierra? Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y también les dijo entonces Jesús: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Autoridad delegada. Es aquí donde vamos a darle respuesta a la segunda pregunta que hice al principio. La primera pregunta dijimos: ¿quién es la máxima autoridad de la iglesia? Ya respondimos que es Jesús. La segunda pregunta que hicimos al principio: ¿qué significa la autoridad delegada? Esa fue la segunda pregunta. La autoridad delegada significa que, siendo Él la suprema y máxima autoridad, es decir, el absoluto, el soberano, el que actúa sin restricción alguna, el que hace lo que Él quiere, con quien Él escoge, con quien Él llama. Y por favor ponga atención en esto: en Él se origina toda la autoridad. Él tiene el derecho de otorgar o delegar autoridad a quien Él llama, a quien Él escoge, sin pedirle opinión o parecer a nadie, mucho menos votación a nadie. Vamos a elegir al nuevo pastor de la iglesia. Aquí están 5 candidatos. ¿Cuántos votan por el número 1? ¿Cuántos votan? No. Sin embargo, eso están haciendo muchos todavía. Y peor aún, algunos están echando los dados de la suerte para elegir a un liderazgo en la iglesia. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Qué no es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, el que nos da la dirección? ¿Qué no es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el que nos da el discernimiento espiritual para saber quiénes serán los que estarán en una posición de autoridad en la iglesia? ¿No es el Espíritu Santo el que nos habla? Déjenme decirle, la elección de un liderazgo en la iglesia no es ni por votación, ni es por señalamiento. Bueno, sigamos leyendo. Él llama y escoge sin pedir la opinión o el parecer de alguien. Ya leímos en Colosenses 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y en todo Él tiene la preeminencia. Pero para que su iglesia sea sanamente edificada, para que su iglesia sea guiada en la dirección adecuada, se requiere de hombres y mujeres que sean genuinamente llamados por Dios, a quienes Él, que es la máxima autoridad, que representa la autoridad en la iglesia, Él, que es la autoridad, delega autoridad y establece en su iglesia, escuchen esto, un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Teocracia es una palabra compuesta: teos, Dios, y kratos, poder o gobierno. Se traduce de la siguiente manera: teocracia es igual a gobierno de Dios. Gobierno de Dios que es ejecutado en la iglesia por todos aquellos ministros, servidores de la obra, que son genuinamente llamados por Dios. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí entendemos? Porque después ya no hay excusa. Una ocasión
Pilato le dijo a Jesús en Juan 19:10, no lo busques, se lo leo yo. Pilato le dijo a Jesús, la multitud estaba ahí y estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilato habla con Jesús y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte, pero también tengo autoridad para soltarte? Y mire la respuesta de Jesús, Jesús le responde y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que la autoridad que tenemos los pastores, cualquier ministro, cualquier servidor de la iglesia, la autoridad que tenemos nos fue dada de arriba. Nos fue dada de arriba. Por lo tanto, a veces nos creemos dueños de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. Yo no entiendo cómo hay pastores que dicen, si yo no estoy en la iglesia no funciona. Mentira. Porque la iglesia somos un cuerpo en Cristo, unos ejercen una función y otros otra. Él es la cabeza. Entonces, la autoridad que nos fue dada o delegada por el que es la autoridad, no la obtuvimos por nuestros propios medios. Una ocasión alguien me preguntó, cuando yo estaba por allá en nuestra congregación en México, alguien me preguntó y me dijo, oye, dime la verdad, ¿cuánto pagaste para estar en el liderazgo de Casa de Oración? Y dije, a ver, no entendí bien tu pregunta. Sí, me dice, ¿cuánto pagaste para estar en esa posición de autoridad que tienes? Le dije, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro al mago aquel? Denme de ese poder para que también a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. La intención del corazón del mago aquel era buena, pero no las motivaciones del corazón, porque él estaba pensando que con el dinero se compran los dones de la iglesia o las posiciones en la iglesia. No es así, mis hermanos. La autoridad y la posición y la responsabilidad de alguien en la iglesia no es otra cosa más que una autoridad delegada de arriba. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué piensan ustedes? Si a ustedes les hubieran hecho esa pregunta, ¿usted qué hubiera respondido? Lo que tú haces en la iglesia, escuchen esto, porque yo les estoy preguntando, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Era del cielo. Pregunta, ya más personal. Usted se responde, no me responda a mí. Lo que usted hace en favor de la obra de Dios, ¿es algo que usted hace porque proviene del cielo o de sus motivaciones personales? Usted se responde. Cada quien. ¿Por qué vino a la iglesia el día de hoy? ¿Porque del cielo recibió la instrucción o porque viene a ver qué pasa aquí? O a ver qué hacen, a ver quién asiste. Tu servicio a Dios, lo que tú haces en la obra de Dios, ¿es del cielo o de los hombres? O de la naturaleza del hombre. ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Porque recibí una instrucción de parte de Dios para estar aquí o fueron las intenciones de mi carne? Hermanos pastores, aquí está el pastor de esta congregación y todos los servidores de esta iglesia. Levanten la mano todos los servidores de la iglesia, los que tienen una responsabilidad. La responsabilidad que ustedes tienen es una responsabilidad que nos fue dada de arriba. Es por gracia, pues. No lo merecíamos. ¿O sí merecías? Yo merezco predicar ahí porque yo lo hago mejor que ese hermano que está ahí. Una ocasión alguien me dijo, ¿por qué no me has puesto a predicar ahí en la iglesia, atrás del púlpito?
¿Qué no sabes que yo tengo mi título de pastor? Estudié 3 años en el Instituto Bíblico, estudié teología, estudié hermenéutica y homilética. Estoy plenamente capacitado para estar atrás del púlpito enseñando a la iglesia. Más bien te voy a regresar la pregunta con otra pregunta, como lo hizo Jesús. Más bien pregúntate por qué estás ahí sentado. ¿Serás llamado a la predicación o no? Nos fue dada de arriba la autoridad. Por eso yo quise establecer primero el fundamento, mis hermanos. La máxima autoridad de la iglesia es Jesús. Jesús representa a Dios. Él es la autoridad de la iglesia. Pero no está Dios aquí. ¿Alguien puede ver a Dios? Literalmente no lo podemos ver. Pero Él, para que su iglesia, la cual somos todos, funcione, sea edificada, lleve la dirección adecuada, se vale de nosotros los hombres. Por lo tanto, los que son o somos genuinamente llamados al ministerio, el que es pastor de pastor, el que es apóstol como apóstol, el que es profeta como profeta, el que es evangelista como evangelista, el que es maestro como maestro, recibimos todos la autoridad delegada, pero proviene de arriba y es por gracia. En su soberanía, Dios escoge hombres y mujeres imperfectos y les delega autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Dios llamó a María para que por medio de ella naciera el Mesías. Sin duda alguna, había algunas otras muchas mujeres ahí. Mujeres piadosas, mujeres con cualidades como las cualidades que tenía María, una mujer abnegada, una mujer que amaba a Dios, una mujer que buscaba la presencia de Dios todos los días. Sin lugar a dudas, había muchas mujeres con las cualidades de María, pero Dios, que es Dios y que es la autoridad de la iglesia, Él decidió en su soberanía escoger a María. Y yo no veo en la Biblia que alguna otra mujer, ¿por qué escogiste a María para que a través de ella naciera el Mesías? Yo no veo otra mujer por ahí reclamándole a Dios, ¿por qué no me escogiste a mí, Señor? Sin embargo, a veces en la iglesia, muchos de nosotros nos vemos diciendo, ¿por qué no me escogiste a mí para estar aquí, para estar allá o para estar en tal posición? La pregunta que yo haría sería, más bien respóndete, ¿por qué Dios no te ha escogido para estar ahí? Es que, hermanos, servir en la obra de Dios no es en base al carisma, no es en base al dinero, tampoco es en base al conocimiento bíblico que yo pueda tener, tampoco es porque alguien votó por mí. Una ocasión una mujer, cuando yo empezaba la congregación ahí en Fontana, una mujer se levanta en medio de la congregación y dice, yo no estoy de acuerdo en que usted sea el pastor de la iglesia. Ok. Le dije, ¿y qué quieres que hagamos entonces, mi amada hermana? Con todo el respeto que me mereces. ¿Qué quieres que hagamos? Bueno, pues yo propongo que hagamos una votación entre todos los que estamos aquí asistentes para saber si todos estamos de acuerdo en que usted sea el pastor de la iglesia. Le dije, mira, para empezar, aquí en esta congregación creemos en el gobierno teocrático, donde Dios es el que gobierna su iglesia. Yo estoy bien entendido que esta iglesia es de Él. Él me llamó a venir a California para iniciar esta congregación. Estoy con los pies bien en la tierra, que Él pagó el precio en la cruz por todos los que estamos aquí presentes. Aquí se desarrolla un gobierno teocrático, no democrático. Entonces, respuesta a tu pregunta, no vamos a votar para ver si deciden que yo sea el pastor. Yo estoy bien seguro de mi llamado. Dios me llamó y nadie me va a mover de ese llamado. Si no estás de acuerdo, te voy a hacer 2 propuestas. Una, te puedes ir a otra iglesia. Hay muchas aquí alrededor de esta ciudad. Hay muchas iglesias, al gusto del cliente, la que tú escojas. Acuérdense, está ahí enfrente, yo estoy predicando y me interrumpe. Para empezar, falta de respeto, ¿verdad? Entonces, bueno, le dije, tú te puedes ir a cualquier otra iglesia con toda libertad, te bendecimos, te mandamos y que Dios te bendiga.
O la segunda opción que yo te doy, pon tu iglesia y desarrolla un gobierno democrático donde todos tus ayudantes voten para ver si te votan un día. Pues no estoy de acuerdo, lo siento mucho. Esta es tu casa, es casa de oración, casa de Dios y es casa tuya. Pero si no estás de acuerdo, las reglas son estas. A mí Dios me puso, me delegó autoridad basado en este mensaje que estoy dando. Si no estás de acuerdo, que Dios te bendiga, hermano. ¿Qué creen que hizo la hermana? ¿Qué creen que hizo? Se fue de la iglesia y jamás regresó. Pero ¿saben? A veces es mejor. No sé dónde andará. Pregunta: ¿la autoridad de Pilato era del cielo o de los hombres? ¿Qué le dijo Jesús? Pilato le dice: ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para soltarte? Y Jesús le responde: tú no tendrías autoridad si no te fuere dada de arriba. Pilato tenía autoridad del cielo o de los hombres. Del cielo. En la soberanía de Dios, Dios le delegó esa autoridad a Pilato. ¿Sí? Ahora, la autoridad que tenemos los pastores, pregunta, ¿es del cielo o de los hombres? Aquí hay una diferencia que lo voy a hacer a continuación. Los que son genuinamente llamados por Dios tienen autoridad del cielo. Los asalariados que fueron llamados por el hombre tienen una autoridad delegada por los hombres, y estos procuran controlarlos, manipularlos, ordenarles, porque son asalariados. Pastor, ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello, para eso te pagamos. Pero ese pastor que es asalariado, en Juan capítulo 10 usted puede leer la historia, ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye, porque no son de él las ovejas, porque no le interesan las ovejas. Pero el pastor que es genuinamente llamado por Dios, ese va a permanecer ahí y va a cuidar el rebaño que es de Dios, porque le fue dada autoridad delegada de parte del cielo. La autoridad que tenemos es del cielo, los que son genuinamente llamados por Dios. Es triste que en los casi 30 años que tengo conociendo al Señor y algunos otros sirviéndolo, que me he encontrado que hay congregaciones que parecen más comités de la Santa Inquisición que congregaciones. Me he encontrado con congregaciones que parecen sindicatos políticos en lugar de congregaciones. Y es triste. Esos no han recibido autoridad delegada de Dios, han recibido autoridad delegada de los hombres. Por eso hacen lo que hacen. Hermanos, el cuerpo de Cristo está muy dañado ya. Está muy manipulado. Está muy dividido. ¿Por qué? Porque no se ha entendido el concepto de la autoridad. Jesús como la máxima autoridad, Él es la autoridad, delegando autoridad a los que Él llama. Y se hace un desorden, es una política, y es una de envidias, de egoísmo, de soberbia. Hay quienes tienen autoridad por causa de la posición y no por causa del llamado de Dios. No sé si se entiende. Hay quienes dicen, aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo digo. Posición de los hombres, autoridad de los hombres. Pero hay quienes dicen, yo tengo autoridad delegada de parte de Dios. Vamos a hacer decisiones en un consenso, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo. Dijo Pablo entonces, estoy concluyendo. Número 1, Jesús, la máxima y suprema autoridad de todo y de todos, porque Pablo dijo en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia.
Y número dos, Él, quien es la autoridad, delega autoridad. Como en Él se genera toda autoridad, Él tiene el derecho, el poder de otorgarle o delegarle de su autoridad a quien Él llama, a quien Él escoge, sin pedirle opinión a nadie. ¿Se entendió el mensaje? ¿Lo entendieron? Ya no hay excusas. Es que yo no sabía. ¿Estamos de acuerdo? He sido informado de que en esta congregación hay un grupo de servidores que se está conformando en el desarrollo y en el fluir de esta congregación. Se van haciendo correcciones, se van haciendo ajustes. Después de casi 13 años que nosotros tenemos de haber iniciado nuestra congregación, a lo largo de estos casi 13 años hemos ido en una dirección, pero de repente el Señor nos lleva a hacer ajustes. Algunos salen, algunos entran, algunos se van, algunos llegan y se les va delegando autoridad según el Espíritu Santo va confirmando y va guiando. He sido informado que hay un cambio aquí de un grupo de personas que va a haber, que quisiéramos presentarlo. No sé si quiera venir el pastor y